Buenos días, un gusto compartir contigo esta entrevista y en Radio Sonora. Un saludo también a todas las familias que nos escuchan a través de la radio y también que nos ven a través de las distintas redes sociales. Así es, ministro, sabemos que han tenido un trabajo bastante difícil, sobre todo por el tema de las lluvias. Me gustaría que nos actualizara un poco de cuál es la situación en territorio salvadoreño en este momento. Sí, bueno, nosotros para estas emergencias pues desplegamos 1.525 personas desde el Ministerio de Obras Públicas, FOVIAL, para poder realizar las intervenciones en todo el territorio nacional. También desplegamos 1.082 maquinarias y equipos que se desplegaron en todo el territorio, en los 14 departamentos, para poder garantizar que a pesar, ¿verdad?, que si bien es cierto, se ha trabajado en actividades de prevención, se han hecho obras de mitigación, si bien es cierto, pues en algunos casos se está trabajando en este momento, otros pues ya se terminaron y cuando ya las obras pues se terminan, de alguna manera eso ya protege la vida y el patrimonio de las familias, porque por ejemplo no pasó nada en el reparto de las cañas, no pasó nada en San Bartolomé Perú-La-Pía, no pasó nada en el Boulevard Merliot, que antes se inundaba, por ejemplo, en Barrio Candelaria, y así pues otros sectores, en algunos taludes que estaban antes inestables y que se hicieron obras de protección, esos lugares pues en este momento está protegido. Por ejemplo, en frente de las viviendas de Quintas Doradas, en un tramo de un talud, se hizo una obra de protección que probablemente, si no se hubiera hecho en esta tormenta tropical, se hubiera minado y atentaba contra la vida y el patrimonio de familias, ¿verdad? Y en diferentes inviernos este ha causado daños materiales. Gracias a Dios no se habían perdido vidas, pero sí daños materiales en las viviendas que estaban enfrente, en cerca de 13 viviendas. Ahora pues están seguras, de igual manera en condominios INPEP, mexicanos, y así también pues en otros sectores. Pero bueno, nosotros pues hemos atendido diferentes emergencias, de estas son 572, estos son datos actualizados. Hemos atendido 572 emergencias, claro, ¿verdad? Cada momento pues se van sumando porque vamos yendo a atender los diferentes derrumbes, porque los suelos, si bien es cierto, ya se terminaron las lluvias de la tormenta tropical Julia y esta ya se disipó incluso, pero debido a la humedad que tienen los suelos, porque tuvimos varias horas de lluvias intensas, entonces se pueden dar todavía desbordamientos o cualquier inconveniente. Por eso es necesario que la población pues no baje la guardia y guarde todas las medidas preventivas del caso. Entonces son 572 emergencias que se han atendido. De estas pues han sido 277 derrumbes, 152 árboles caídos en diferentes sectores. Hemos tenido que impermeabilizar diferentes taludes en diferentes zonas, en Brisas de Zaragoza, en el kilómetro 23 de la carretera Comalapa, en Planes de Renderos, hemos estado trabajando en Zaragoza, y pues en otras zonas para poder impermeabilizar taludes, que eso básicamente nos ayuda a evitar que este talud se siga minando con las lluvias. Pero posteriormente pues hay que hacer una obra, ¿verdad? Una obra ya permanente, concreta, que pueda reducir los riesgos de desbordamientos. Quiero mencionar que si bien es cierto, pues la zona oriental ha sido la más afectada en términos de desbordamiento de ríos y afectaciones en diferentes viviendas, pero nosotros en la zona oriental tenemos carreteras más planas. Es decir, si uno pasa, por ejemplo, por la carretera litoral, por el tramo de la Canoa, ese tramo ahorita está cerrado, pero uno puede ver que a los costados no hay taludes, ¿verdad? Sino que son calles bastante planas en la mayor parte de la zona oriental. Entonces normalmente tenemos menos riesgos de derrumbes que los que tenemos en otras zonas, como por ejemplo en la parte occidental, que tenemos la Ruta de las Flores, tenemos la Ruta de los Naranjos, donde tenemos bastantes taludes y son zonas bastante húmedas. O por ejemplo, el sector de Chalatenango, que es una parte alta, donde hay bastante humedad, y con las lluvias pues complica mucho los taludes de la zona. Es un lugar bastante montañoso, entonces también se generan derrumbes. O algunas carreteras, ¿verdad? Como Los Chorros, como el Puerto de la Libertad, o otros sectores donde normalmente es susceptible a derrumbes. Y por eso quiero hacer mención a esto, porque hemos tenido el 22% de derrumbes y árboles caídos en la zona oriental, a pesar que por esta tormenta tropical la zona oriental es la más afectada.
si bien es cierto, no con derrumbes y árboles caídos, pero sí con inundaciones y sí con afectaciones de viviendas y familias que se han tenido que llevar a los albergues. Bueno, uno puede ver el Río Grande de San Miguel, se ha desbordado en diferentes sectores, ¿verdad? Se han tenido que llevar a evacuar miles de personas. En La Unión, de igual manera, desbordamiento de ríos y otras problemáticas que se han dado en la zona, y se ha tenido que llevar a las familias a cada uno de los albergues que se tienen disponibles por parte del Sistema Nacional de Protección Civil para resguardar de la vida de las familias, que al final es lo más importante sobre todas las cosas. Pero en términos de derrumbes, sí hemos tenido un 22% y árboles caídos. En el caso de la zona central y zona paracentral hemos tenido el 61%, que es donde tenemos la mayor cantidad de taludes, y pues en la zona occidental un 17%, principalmente por la Ruta de las Flores y la Ruta de los Naranjos, que en diferentes ocasiones pues hemos tenido que incluso cerrar la calle por algunos momentos, principalmente la zona más alta entre Apaneca y Ataco, que es donde hemos tenido la mayor cantidad de inconvenientes. De esos puntos, ministro, que usted nos menciona, ¿hay alguno que esté afectando el tema de la conectividad en este momento? Sí, de hecho sí tenemos algunos sectores que habían sido afectados. Quiero mencionar algunos que han sido afectados, pero que también poco a poco los hemos ido rehabilitando. Por ejemplo, los Chorros tuvimos derrumbes. Sí. Tuvimos que inhabilitar un carril, pero en este momento ya toda la carretera de Los Chorros está totalmente habilitada. Cualquiera que transite ahorita, tenemos algunos tramos son de 4 carriles, pues en esos tramos que la calle es de 4 carriles están habilitados, y los tramos que es de 5 carriles, 3 para venir desde Occidente hacia San Salvador y 2 para bajar desde Occidente hacia San Salvador, de San Salvador hacia Occidente, pues los tenemos todos habilitados, es decir, todos los carriles de la carretera de Los Chorros están habilitados al 100%. La carretera de Jayaque tenemos paso restringido, es decir, la calle está habilitada, pero estamos removiendo todavía algunos derrumbes. No es que la mayoría pues, se generaron solo por la tormenta, ¿verdad? Sino que por la acumulación de los suelos que se ha dado por esta tormenta tropical, se han estado viniendo algunos taludes, y esto ha generado que la calle esté inestable. Entonces se ha tenido que estar atendiendo, y en este momento tenemos una restricción. La calle El Guaje, por ejemplo, esta está en San Marcos, tuvimos cerca de 13 derrumbes solo en ese sector. En este momento ya la calle está habilitada. Ahora bien, hay bastante inestabilidad en los taludes y estamos monitoreando porque podemos tener en algún momento pues, un pequeño derrumbe en la calle, pero por ejemplo en la parte más crítica estamos viendo también de impermeabilizar los taludes en el sector para poder prevenir. Hemos visto, bueno, la calle de Agua Caliente, la de Soyapango, en un momento se cerró debido a la inestabilidad de los taludes que estaban en ese sector, y ahora pues está totalmente habilitada. La carretera de Comasagua-Jayaque ahora está totalmente habilitada. La carretera de la Puerta del Diablo, el día de ayer todavía estaba inhabilitada, hoy ya está habilitada porque ya removimos los derrumbes que estaban en ese sector. El puente Titihuapa en Dolores Cabañas, este es un puente que colapsó. De hecho hay imágenes donde la crecida del río pues se lleva este puente. Quiero mencionar esto, que este puente pues se construyó el puente de concreto hace varios años, pero en la tormenta 12E pues colapsó el puente. Entonces ahí por el año 2012 más o menos se construyó un nuevo puente. Este fue un puente temporal y pues ese es el que ha colapsado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues desde ayer trasladamos maquinaria, trasladamos nuestros equipos. En este momento pues lo que estamos haciendo es, primero tenemos que hacer limpieza de toda la zona, recuperar parte de la estructura metálica que colapsó. Primero porque no podemos obstruir el cauce del río, porque podemos generar daños aguas abajo. Y segundo porque puede ser que algunas de las piezas del puente se puedan reutilizar, ¿verdad? Nosotros nos estamos preparando ahorita para poder rehabilitar el puente, es decir, colocar una estructura temporal mientras se construye una estructura permanente, porque no queremos que vuelva a suceder lo mismo, porque es decir, si hacemos lo mismo que ya se probó, lo mismo que hicieron antes, que únicamente colapsó el puente,
pero colocaron una estructura temporal y ahora en una eventualidad similar vuelve a colapsar, eso nos dice que el área hidráulica que tiene el puente no es suficiente. Entonces, porque prácticamente rebasa la losa del puente y eso hace que prácticamente colapse. Entonces hay que darle una mejor área hidráulica, considerando varios factores, y en este caso pues vamos a construir un puente permanente en la zona, pero obviamente mientras tanto tenemos que garantizar el tránsito en el sector, y por eso primero vamos a poner un puente temporal y luego pues vamos a estar construyendo el puente permanente, que se lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque ya es un puente de concreto, hay que diseñarlo, ¿verdad? Mejorando el área hidráulica del sector y considerando todos los factores de riesgos en la zona. Entonces, con el puente de esa zona, quiero mencionar que no solo colapsó ese puente, sino que colapsó un puente en Pasaquinita, en el cantón Pasaquinita, este está en el sector de La Unión. Nosotros también hemos trasladado, bueno, esto a partir de hoy en la madrugada empezamos a trasladar la maquinaria a nuestro equipo, sí ya llegaron técnicos nuestros para poder ver el tema del paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues primero vamos a habilitar una ruta alterna. Básicamente el camino es de tierra, lamentablemente pues hay que pasar por el río, pero digamos la crecida ahora es, ya no tenemos la crecida que teníamos en el momento que el puente colapsó, pero esto sería mientras tanto, vamos a habilitar un paso temporal, mientras tanto se construye un puente también de concreto en la zona permanente y con una mejor área que el que tenían antes. Entonces, pero tenemos un cierre total justamente en el tramo donde está el puente que colapsó. Tenemos paso restringido en Cumbres a Chiltipán, porque se han estado removiendo diferentes derrumbes, en Comasagua, la Litoral, en Sansuntepeque, a Puerto Candelaria, también tenemos paso restringido, en Cantón El Amate a Terrero Negro, tenemos paso restringido, la Cumbre a Teotepeque, pues ahí teníamos cierre total, ahorita tenemos ya un cierre restringido, únicamente de un carril por las intervenciones que se están haciendo. En el sector del Mexicanos, en la final calle El Volcán, San Juan Los Planes, pues ahí sí recientemente pues han dado más derrumbes y tenemos ahorita un cierre total, es un camino de tierra, pero ya nuestros equipos están por llegar a la zona para poder realizar las intervenciones. La Laguna El Carrizal, hay un cierre total en un tramo de la calle, porque tenemos diferentes rocas de grandes proporciones que han caído a la calle y pues estamos dinamitando todas esas rocas que no pueden ser removidas con una máquina, ¿verdad? Sino que tenemos que dinamitar esa roca para poderla remover. En Arcatao, Nombre de Jesús, en el sector de Chalatenango, tenemos paso restringido también por diferentes derrumbes que se han dado. En la carretera de Los Naranjos hay paso restringido porque en algunos tramos por los diferentes derrumbes, pero bueno, ahorita pues prácticamente ya estamos terminando las actividades y con esto pues va a haber una habilitación total de toda la vía. Lo que sí es que por la humedad, ¿verdad? Esto de alguna manera puede cambiar el estado, ¿verdad? La Ruta de las Flores pues ya se habilitó totalmente, pero teníamos estaban inhabilitados ciertos tramos. También tenemos un problema en el puente de Morazán, en la carretera El Divisadero San Carlos, es una vía no pavimentada, que acá pues se generó una cárcava. Nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas pues llegó el día de ayer, empezamos con algunas actividades de limpieza, además de la inspección de la estructura del puente, y este día pues vamos a empezar con algunas actividades de relleno para poder eliminar la cárcava y brindar un paso adecuado en el sector. Quiero mencionar también que hemos tenido problemas, bueno, en la canoa que mencionaba, como se ha desbordado el río Grande de San Miguel, si bien es cierto, ha bajado el caudal de alguna manera, pero todavía tenemos el paso inhabilitado en el sector, porque el agua todavía sigue cubriendo la carretera y esto puede generar un riesgo para los conductores y las personas que se transitan por esta vía. De igual manera, la calle del Cantón San Felipe, en Usulután, nosotros a partir de hoy en la madrugada empezamos algunos trabajos porque se dio un cierre total de la calle por varios derrumbes. Ya removimos 8, pero seguimos trabajando en este momento para terminar de remover todos los derrumbes que se han dado en esa calle. Y así también pues estamos trabajando en la Litoral, en San Juan del Letrero,
Eh, y, y pues estamos haciendo también varias obras. Pero esas son como las zonas restringidas que tenemos hasta este momento. En base a lo que ya tenemos, más o menos en cuánto andaría el tema de la inversión que deberá de hacerse en el tema de la reconstrucción de parte del ministerio. Sí, digamos ahorita no tenemos todavía un número definitivo de las intervenciones totales que hay que realizar, porque lo que sucede es que nosotros podemos tener dos montos, ¿verdad? Un monto de solo daños, porque yo te puedo decir, por ejemplo, hay sectores donde un muro colapsó porque no habían drenajes, se inundó el sector y el muro de la vivienda colapsó. Entonces tal vez el muro de la vivienda puede costar unos $5,000, $3,000 reconstruirlo. Pero en un próximo invierno o en una próxima tormenta tropical o un evento similar, puede pasar lo mismo o algo peor, ¿verdad? Entonces, así como puede costar $3,000, pero quizás el sistema de drenaje puede costar $1,000,000, por ejemplo. Entonces, una cosa es las reparaciones de actividades específicas que tenemos que realizar, pero otra cosa es, que es lo que nos ha pedido el presidente, reconstruir y mejorar, ¿verdad? Es decir, no se vale solo reconstruir, porque si no, vamos a tener en el futuro eventos similares que van a dañar la misma infraestructura que ya se reparó. Entonces hay que mejorar también. Entonces, digamos, esa cuantificación todavía se está realizando. Sí hemos identificado dónde están los daños, sí hemos identificado algunos costeos de algunas obras específicas, pero todavía tenemos números muy gruesos para poder determinar, digamos, cuál sería el monto final de las afectaciones que hemos tenido. Ministro, ¿cuál ha sido la inversión, por ejemplo, en obras de mitigación que se hicieron este año, tomando en cuenta que eso significa para la población el tema de la prevención, antes que se registre cualquiera de estos eventos? Sí, bueno, hemos invertido cerca de $100 millones prácticamente en diferentes obras de mitigación a lo largo del tiempo. Se han hecho obras, por ejemplo, muchas personas confunden la residencial Santa Lucía con la colonia Santa Lucía. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en la residencial Santa Lucía había una cárcava. En un evento como esto se hubieran caído casas al barranco, que eso era lo que pasaba en ese momento, es decir, debido a la cárcava, iba avanzando y iba botando las casas que estaban, sobre las viviendas que estaban en la zona. Ahora eso ya no pasa. Ahora las familias de la residencial Santa Lucía están más seguras. ¿Por qué? Porque se eliminó el problema que tenían. En el reparto de las cañas igual, se eliminó en San Bartolomé Perulapía, se eliminó en el kilómetro 2.1 de la carretera que conduce al centro turístico de Apula y el kilómetro 2.2. Se eliminó también algunas problemáticas en Citalá, ahí teníamos algunos problemas de cárcavas también. Y en otras zonas, pues donde también se han formado este tipo de problemáticas, donde se han estado trabajando para mitigar los riesgos. En el caso de la comunidad Belén, en Ilopango, si bien es cierto, no se ha terminado el proyecto. De igual manera, en el caso del Matasano, no se ha terminado el proyecto, pero nosotros ya no vimos derrumbes. Ahí tenemos 8 megacárcavas que se están interviniendo. Pero debido al nivel de avance también de las obras, porque eso también hay que mencionarlo, si una obra tiene un 80-90% de avance, pues eso garantiza de alguna manera que parte del sistema comience a funcionar, o al menos parte de los drenajes que tienen este tipo de obras de mitigación, y eso evita que los muros o que los taludes empiecen a colapsar. Entonces, es decir, esas 8 cárcavas no dieron problemas en este momento. Ahora bien, el caso de la colonia Santa Lucía, cuando nosotros, ese es un caso diferente, un lugar diferente, que es donde se inundan las viviendas, ese se va a solventar cuando ya hayamos terminado todas estas obras que estoy mencionando, la de la Belén, la del Matasano, cuando hayamos terminado la obra de la Pedrera, porque también el Pedrera Antigua se está haciendo una obra importante, y cuando hayamos terminado esto, pues las familias de la colonia Santa Lucía van a estar más seguras, ¿verdad? Eso es como básicamente también un lugar donde estemos interviniendo, Jardines del Boulevard, por ejemplo. Si bien es cierto, llevamos ya un 40% de avance del proyecto, pero la problemática de la zona se va a terminar cuando la obra esté concluida, ¿verdad?
igual manera en la colonia Santa Lucía, igual manera en otros sectores, Brisas de San Francisco y otras zonas. Pero bueno, lo que quiero mencionar es justamente que sí se han estado realizando diferentes intervenciones, no solo obra física de infraestructura, sino que a lo largo de más de 7.000 kilómetros de carretera, nosotros tenemos a más de 60 empresas que están trabajando en la limpieza de las cunetas, en la limpieza de los sistemas de drenaje y de las tuberías de agua lluvias. ¿Esto por qué? Porque muchas veces pues, hay acumulación de basura, hay acumulación también de ramas, árboles, entre otro tipo de cosas que de alguna manera afectan los sistemas de drenaje, se obstruyen y cuando ya están obstruidos los sistemas de drenaje, cuando trabajan bajo presión por las diferentes lluvias que tenemos, pues ahí es donde vemos que estas tuberías se rompen, generan hundimientos, cárcavas en las diferentes calles, o como están obstruidos, pues rebalsan los pozos colectores y genera inundaciones, porque ya digamos el agua no puede pasar por el sistema de drenaje, sino que pasa de manera superficial, ¿verdad? ¿Se ha pensado, por ejemplo, de dónde podrían salir los fondos para el tema de la reconstrucción o todavía está en evaluación? El Ministerio de Hacienda tiene varias estrategias, ¿verdad?, que ha establecido como previsor de cualquier emergencia, y pues hay recursos del Banco Mundial y del BID que han sido aprobados en algún momento y que se pueden activar en caso de una emergencia. Ministro, ahora, el tema de la conectividad, pero a nivel internacional, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, ¿se ha visto afectada o no? Tomando en cuenta que Guatemala sí venía cerrando una parte de sus fronteras a raíz de los daños que Guatemala tiene en la carretera que es conexión con El Salvador. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se encuentra la conectividad con Guatemala, con Honduras? Sí, bueno, nosotros, nuestras carreteras tienen conectividad en un 100%, ¿verdad? Con nuestro vecino Guatemala y con nuestro vecino Honduras. Lo que sí es que en algunos momentos, por ejemplo en el caso de Guatemala, se generó una cárcava, un hundimiento en la calle que viene desde Guatemala hacia El Salvador, y pues ellos habían habilitado una vía alterna mientras se han estado realizando pues los trabajos y las actividades que ellos están desarrollando. Pero del lado de El Salvador pues no hemos tenido ningún inconveniente. La carretera está pues recientemente renovada, tanto la que va hacia las Chinamas, como la que va hacia la Chadura, como la que va hacia la frontera de San Cristóbal, como la que va, en el caso de Honduras, pues la que va hacia la frontera del Poy y la que va hacia la Matiga, están renovadas recientemente, y pues no hemos tenido ningún inconveniente con la carretera, ¿verdad? Ahora bien, pues en el caso de la carretera de Tejutla a La Palma, que es la que lleva al final a la frontera del Poy, tal vez en algunos momentos se han tenido deslizamientos por los taludes que están en el sector, pero estos pues se han rehabilitado de manera inmediata, ¿verdad? Y la verdad que no hemos tenido mayor problema, prácticamente fue un pequeño derrumbe que se dio en algún momento y de ahí pues no hemos tenido mayor inconveniente. Ahora bien, sí, en otras zonas, ¿verdad? Como la carretera al Puerto de la Libertad, como la carretera de los Chorros, como la ruta de las Flores, como la ruta de los Naranjos, como San Miguel el Delirio, que hemos tenido que cerrar en algún momento el puente que se encuentra en la zona por la crecida del río, que prácticamente llegó al nivel de la losa, y cuando llega al nivel de la losa un puente, lo mejor es cerrarlo, porque el agua puede botar el puente, ¿verdad? La estructura del puente. Si bien es cierto, pues tiene sus cimientos, tiene toda su estructura de concreto, pero sí, es decir, con estos eventos pues muchas veces es impredecible, entonces lo mejor es prevenir antes que lamentar, ¿verdad? Entonces en algún momento se cerró el puente, pero luego pues se habilitó de manera inmediata, luego que se revisó, ¿verdad?, que no tuviera ningún daño estructural. El puente, quiero mencionar el puente de Ateos, que colapsó hace varios años y que luego se construyó nuevamente, pues presentó una grieta en el pavimento. Fuimos a revisar y solo prácticamente es el sello de la junta del puente, es decir, no es nada estructural, sino que es algo que se va a reparar hoy mismo de inmediato sin ningún problema, ¿verdad? Es solo prácticamente mejorar digamos, la junta del puente, colocar asfalto y pues con eso nosotros ya solventamos la problemática. Lo mismo pasó en un puente que se conduce hacia Santa Ana, que tiene sus grietas longitudinales, pero prácticamente es en la sella de junta del puente,
Muchas veces ahí lo que sucede es que hay filtración de agua y esto daña el pavimento y el agua pues es el peor enemigo del asfalto, ¿verdad? Y eso de alguna manera genera grietas en el asfalto, genera que se levante el pavimento y ahí pues es donde podemos ver este tipo de fenómeno, ¿verdad? Entonces en este momento pues nuestros equipos, en el caso del puente que se conduce a Santa Ana, lo estamos inspeccionando y pues según me mencionaban, el detalle preliminar es que es la misma, son las juntas que tiene el puente, ¿verdad? Entonces vamos a sellar eso y vamos a pavimentar para poder solucionar el problema del ya puente. Para finalizar, nos quedan escasos 2 minutos, ¿cómo se comportó el tema de la accidentabilidad en el país durante este periodo de lluvias? Sí, si bien es cierto, si hubieron algunos accidentes, pero yo creo que el hecho de que se hayan suspendido las clases, eso ayudó mucho a reducir la cantidad de vehículos que estaban circulando, ¿verdad? Entonces, al reducir la cantidad de vehículos que circularon, entonces esto generó una menor cantidad de accidentes a comparación de lo que normalmente se da. Si bien es cierto, sí hubieron algunos accidentes, pero no en la proporción que se da normalmente, ¿verdad? Incluso tuvimos menos del promedio histórico que se tiene. Ministro, le agradecemos su tiempo para la audiencia de Sonora FM por ampliarnos un poquito del trabajo que se está haciendo, que se va a continuar realizando a lo largo del país a raíz pues, de los daños que han dejado Julia a su paso. Gracias. No, gracias a ti por la invitación y también decirle a todos los salvadoreños que vamos a seguir trabajando en mejorar las carreteras. Vamos a aprovechar el verano para poder desarrollar también obras de mitigación. Muchas veces en el invierno es más complicado poder realizar este tipo de proyectos, pero ahorita en el verano vamos a hacer lo humanamente posible para poder mejorar diferentes sectores que en nuestro país son sumamente vulnerables.